sumamente interesante. Pareciera ser que se hubiera dado una vuelta por Italia y hubiera visto la legislación italiana, ¿no? Efectivamente, es muy cierto lo que dice el arquitecto Morales. Hablando de Vitruvio, Marco Tulio Vitruvio, que fue un arquitecto romano que habló de su famoso libro de arquitectura, ¿no?, en el que decía que firmitis venustas et funcionalis eran las cualidades que tenía que tener una obra, ¿no? Es decir, que tendría que ser funcional, que tendría que ser resistente y que tendría que ser, digamos, de belleza, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, para llegar a eso en Europa y con referencia digamos, a la forma de proceder que tienen los europeos para comprobar la calidez, la validez de sus proyectos, ellos revisan los proyectos ejecutados por los proyectistas por terceras partes, que es una obligación. Es decir, si digamos el ingeniero Morales ha terminado un estudio de factibilidad, este estudio de factibilidad no es revisado por la entidad que lo ha contratado, sino por una parte tercera. Solamente digamos, la entidad sirve como un vínculo en un proceso reiterativo que se llama de verificación a través de una retroalimentación de las observaciones que son hechas por esta entidad tercera a través de unos informes técnicos que le son entregados al proyectista para que el proyectista levante las observaciones que le efectúa un tercero que es técnicamente a nivel del proyectista, ¿no? Entonces, esta verificación termina, por ejemplo, con 3 posibilidades: aprobada con reservas o denegada, ¿no? Ese es el proceso que se hace en Europa para evitar, y ahí paso, digamos, a la parte de las penalidades y después de la parte, digamos, de la criminalización de la ingeniería. Pero regresando a Vitruvio, hay un ensayo en el Ateneo de Treviso que se llama el puente como expresión de cultura. Y en este ensayo hacen referencia a los puentes incas. Hay que tener presente que el Ateneo de Treviso fue fundado por Napoleón y solamente se archivan documentos que tengan calidad técnica y literaria a la vez. O sea, quien puede presentar documentos en ese Ateneo solamente son personas con una alta capacidad técnica y literaria. Pues bien, este profesor de la Universidad de Padua decía en uno de los párrafos de este ensayo archivado en este documento que solamente hubieron 2 imperios en el mundo que supieron afianzar sus fronteras: el Imperio Romano y el Imperio Inca, no solamente por sus artes militares, sino por la imponencia de sus obras civiles. Entonces, los peruanos tenemos que regresar a tener esa digamos, fama que ha trascendido, digamos, los océanos, porque ese ensayo no va dirigido a nosotros los peruanos. Yo me enteré porque estoy haciendo una tesis sobre unas cosas, bueno, en fin, que no es el momento de conversar, y entonces he leído ese párrafo y hace referencia al puente y dice: los 2 ejemplos de puente, el puente romano es un puente a panza de burro, que es el efecto de la compresión. Acá tengo un especialista en puentes. Y el puente romano, el ingeniero Jack López, al quien saludo muy cordialmente, y el puente romano, que es un puente a tracción. Y ustedes tienen que ver que dice, habrán cambiado los elementos, pero el principio está igual desde el tiempo de los incas. Y el ingeniero Jack López sabrá decir si es cierto lo que dice este profesor italiano, ¿no? Efectivamente, el puente inca es un puente, pues, constituido de issues,
y ahora los puentes estos que son, digamos, tienen el mismo principio, ¿no? Solamente que son de estructuras de acero y de concreto armado, ¿correcto? Entonces, regresando a las penalidades, en el Perú, ¿qué cosas se ha hecho? El doctor Gandolfo nos hablaba del RULCOP, que yo también me acuerdo del famoso RULCOP, donde solamente las penalidades eran hasta el 5%, ¿no? Y después, conforme fue pasando el tiempo, las comenzaron a aumentar a 10, a 15, a 20, hoy día creo que las penalidades sumadas son 30, me parece. 20 todavía, ¿no? Ok. Entonces, eso no puede ser. Nosotros los ingenieros somos profesionales, no somos lamentablemente, no somos delincuentes, o sea, no nos tienen por qué considerar, o sea, el Estado no puede contratar a un proyectista y decirle, tú me vas a hacer este proyecto, tienes 3 meses y este es el costo, porque es un producto intelectual, donde la persona sabe el tiempo que necesita, sabe los profesionales que tiene que poner, y en consecuencia, como decía en la exposición el arquitecto, los términos de referencia son esos, son términos de referencia, no son especificaciones técnicas, ¿no? Creo que esto, no sé si lo escuché con usted o con otro de los expositores. En consecuencia, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que hacer que nuestra legislación tenga un parecido con la legislación europea. No podemos, pues, hacer un estudio de un hospital que de repente, por alguna razón, el proyectista se equivoca en el plazo, ¿no? Y un hospital que necesita que se haga en 600 días, por alguna razón puso 300 días. Entonces, como no tiene quien le revise un par, le diciendo, oye, ¿sabes qué? Este es un edificio de 6 pisos y tiene 3 sótanos, 300 días, pues es imposible, ¿no? Esas son las cosas a las que tenemos nosotros que regresar. Tenemos que tomar en cuenta la legislación europea, trasladarla a nuestra realidad, ¿no? Y, incorporarla para que se pueda validar, técnicamente un proyecto y que no sea sujeto a penalidades excesivas que pierdan el negocio de ingeniería y no sea tampoco criminalizado. Porque, el 90-95% de los profesionales que estamos en la actividad de la ingeniería somos personas competentes, pero ante hechos que nos ponen de ejecutar un proyecto en un plazo irreal, a un costo irreal, el producto pues simplemente no tiene pies ni cabeza donde apoyarse, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo quiero decir en este momento y espero que mis colegas aquí presentes me acompañen en algún comentario parecido. Muchas gracias. ¿Puedo continuar? Muy bien. Bueno, voy a empezar por lo que mencionó el arquitecto Pedro Morales. Bueno, empezó él un poco analizando, ponderando la arquitectura, lo que hace la arquitectura, la función, un poco tratando de valorar, pero es un tema de independencia del consultor. Efectivamente, él menciona, obviamente, es imposible que exista independencia en el consultor, porque hay muchos factores, muchos actores, que obviamente no se puede omitir. Cualquier acción que todos como proyectista o como consultor, alguien le tiene que evaluar, supervisar para poder saber que está viendo por el camino indicado, por el camino correcto, ¿no? Y obviamente el mismo consultor también va a depender de otros factores, ¿no? De su mismo equipo, de sus mismos especialistas. Tampoco es independiente el consultor, ¿no? El consultor tiene un equipo de trabajo y depende de su equipo de trabajo. Sí fue muy duro, creo que un arquitecto fue muy duro en su definición respecto a catalogar de que el Estado es ineficaz. No es ineficaz, es lento, que carece de muchas cosas, ¿no? Ese es, digamos, un golpe, bueno, muy duro para los profesionales destacados que existen en todos sectores, no solamente en las entidades públicas, también en el sector privado existen buenos y malos, ¿no? Y muchas veces, obviamente, debido
a algunos consultores de repente de bajo nivel, ejecutores de bajo nivel, muchos de ustedes que de repente son buenos, se perjudican, ¿no? Obviamente, esa penalidad que hablan del 5% en su momento, claro, fue un punto de partida. Pero ¿qué pasa con el tiempo, no? El tiempo, lamentablemente, ante malos funcionarios, malos consultores, malos ejecutores, tal vez ha originado un incremento de penalidades con la finalidad, el objetivo de ir tal vez disminuyendo, con la finalidad tal vez que los que desarrollan proyectos, obras, tal vez minimicen sus deficiencias, tratando en este sentido. Pero creo que eso nos lleva la mano con el tiempo y obviamente ahora recién estamos analizando que es muy excesivo, ¿no? Y yo también sé que es excesivo, pero en el contexto creo que fue creciendo por la coyuntura social. Bueno, obviamente que el control del órgano es también un factor limitante en el país y en todos los países, ¿no? Siempre hay un órgano de control que también nos limita poder desarrollar la independencia en la consultoría de proyectos. Obviamente el tiempo, la calidad y los administradores de contrato, ¿no? Obviamente, hoy en día los administradores de contrato ya están especializándose y la idea es que vaya mejorando la administración de contrato en el tiempo. Sí existe mucha carencia de conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, muchas decisiones de adicionales ampliaciones de plazo están relacionadas por alguna deficiencia en el conocimiento o en la interpretación del reglamento. Y justamente hablando del reglamento de la ley, nosotros como Comité de Ley de Contratación hemos hecho con el apoyo del Consejo Departamental de Lima y el capítulo de Ingeniería Civil, un análisis de este proyecto de ley que, como dijo el doctor Gandolfo, es algo más serio en esta oportunidad porque ya entró al Congreso, esperemos que se debata, y sí, y estoy recogiendo todas las propuestas de ustedes para poder hacer ese informe en la cual también vamos a mencionar eso de las penalidades, de lo que el consultor debería tener las facilidades que puedan conllevarnos a un mejor proyecto, ¿no? Un mejor estudio al servicio de todos. Efectivamente, también, también mencionó el arquitecto Morales, no sé, un poco creíble, de repente, ese de los 238.755 proyectos que al 2019, ¿no? Yo no entiendo que esa cantidad en una entidad pública, bueno, de repente no son de obras regulares, no creo que sean obras pues de hospitales, ¿no? De carreteras, no deben ser de repente viviendas. Entonces, pero no podemos, o sea, no me parece generalizar eso como si fuera un proyecto a nivel global, ¿no? O sea, para poder ser un indicador de medición de lo que pasa en el Perú, ¿no? Bueno, también habló de falta de competencia, el tiempo, recursos, la alta rotación como factores que generan pues la independencia, ¿no? Luego los principios de la ley, obviamente, a veces, hoy en día con la nueva ley, el proyecto de ley, los principios se están valorando, se pretende, digamos, poner como un valor primordial en las decisiones de una JRE, de la entidad, ¿no? Porque antes en la ley actual no lo precisa, ¿no? Entonces ahora lo está precisando, esperemos que se dé. También entonces, y obviamente la independencia del consultor, por las normas existentes, hay normas que nos parametrizan, ¿no? Por ejemplo, quienes desarrollan hospitales tienen una norma técnica de salud que prácticamente les obliga a que los ambientes tengan un área determinada, un área de circulación, igual los centros educativos. Entonces, la creatividad disminuye, ¿no? Disminuye para los arquitectos, pero igual tienen esa independencia, ¿no? O sea, sí, lo que es cierto, ¿no? Lo malo es que en el caso de consultoría de proyectos, los buenos consultores deberían ser funcionarios que revisaran los proyectos, ¿no? Pero no pasa en el país, ¿no? Bien difícil que un buen consultor que desarrolle proyectos quiera trabajar en una entidad, sería valioso, ¿no? Porque con la experiencia de haber desarrollado puede ser el indicado para poder evaluar los proyectos de una entidad pública. Imagínense, vaya a una municipalidad local, provincial, el que le pagan 2.000, 3.000 soles, no va, ese buen profesional que quisiéramos que esté, no va a estar, ¿no? Es un utópico pensar algo así, pero sería lo ideal, pero no va a existir. Entonces, y el consultor externo,
que se pretende como una solución para poder revisar al constructor, el proyectista, también podría, ante falta de control de otras instancias, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque si la entidad tuviera unos buenos funcionarios, sí podría tratar de que el constructor que revisa los proyectos y el mismo proyectista vayan por el camino que se requiere en los términos de referencia y conseguir un resultado final del proyecto, ¿no? Con todos felices. Vayamos a lo que el doctor Ricardo Gandolfo un poco habló del tema de la penalidad, ¿no? El doctor, él hizo un análisis de todo el reglamento donde haya penalidades. Obviamente hay algunos que no están de acuerdo, algunos excesivos. Por ejemplo, el caso de los cambios de profesionales, obviamente, claro, está que la norma de repente un poco complementaria es que cuando pasan 60 días entre la firma del contrato y la entrega de terreno, el contratista puede cambiar sus profesionales, ¿no? Porque pasó los 60 días, ¿no? Entonces, la entidad lo permite, ¿no? Lo permite, claro, pero si los cambia, la entrega en el terreno de menos de los 60 días, ahí sí es un problema, ¿no? Pero también es algo complejo, algo discutible, porque como yo he visto cuando estaba la entidad, como es cierto, ¿no? Hay contrapostores que al mismo residente que está en 3, 4 obras, los pone en su equipo técnico para ganar. Entonces, y hay una intencionalidad de no ser sincero con su equipo, ¿no? O sea, entonces, ahí es complejo, ¿no? Y realmente amerita una sanción, ¿no? Porque él no fue sincero en saber que ese profesional realmente estaba disponible en ese momento. Simplemente de arranque sabía que este profesional estaba ocupado y solamente lo utilizó su cartón para poder ganar el proceso. Entonces, por culpa de esos contratistas, de repente otros que de repente tienen la intención de hacer bien, se perjudican, ¿no? Entonces, ese también es discutible, ¿no? Entonces, esa es otra situación que se presenta. El tema de las multas por inaccesibilidad. Sí, hay casos que yo comprendo que hay situaciones en que deberíamos tratar de justificar las penalidades justificadas. Podría incluirse en el reglamento y dentro de la propuesta, ¿no? Es decir, porque hay obras alejadas, obras inaccesibles con complejidades diferentes, entonces siempre van a haber algunos factores que van a limitar, cumplir lo que dice la ley o van a obligar a incurrir en esos de otras penalidades, ¿no? Pero si existe en el mismo reglamento la posibilidad de existir justificación, yo creo que es el momento que todos los que son funcionarios públicos o trabajan como parte del Estado, no tengamos el temor de justificar lo que realmente existe, ¿no? A veces por el miedo a algún órgano o instancia de control, a veces es más fácil penalizar para quedar bien, pero ese no es el hecho, ¿no? El hecho es, si el reglamento nos permite justificar alguna falencia que el proyectista hizo, y como dice el doctor Gandolfo, terminó el proyecto, yo la verdad lo premiaría, ¿no? Y no le pondría por qué penalizar ni un sol, porque ha cumplido. Se busca la solución, el funcionario que tiene capacidad lo soluciona sin penalidad, simplemente, omitió, a ver, justifiquemos, la misma norma de reglamento. Hay situaciones que sí se justifican algún atraso, algún incumplimiento, se valora el principal objetivo, y es más, los mismos principios de la ley lo establecen, ¿no? Y claro, ahora con este proyecto de ley, con este principio, va a facilitar que el funcionario, en la situación, en el caso del doctor Gandolfo, sobre ese proyectista que terminó la obra, pero que por ahí no cumplió con presentar su informe parcial a tiempo, se le puede excluir de penalidad, ¿no? Este proyecto de ley sí lo veo positivo en esa parte, para que no haya ese problema, ¿no? La entidad puede resolver contrato, obviamente. Las resoluciones de contratos también en el país lo que está faltando es acelerar el proceso de reinicio de obra, ¿no? Estamos tanto al 2023 y los reinicios de obra después de una resolución de contrato demoran 6 meses, 1 año,
¿qué estamos, no? Entonces, ¿podemos hacer algo para bajar esos plazos de reinicio de obra ante una resolución de contrato? Pues, esa es otra cosa que también está en el tapete poder analizar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para un reinicio de obra inmediato que no demore 3 meses? Sería lo ideal, ¿no? Cosa que esta situación a veces hace que, en realidad, a veces en la práctica hay situaciones en las que si uno dice, bueno, no resolvamos el contrato y la obra sigue 6 meses sin concluir la obra y esperando que el contratista trate de avanzar algo, pero cada mes avanza 1%, otro por ciento, entonces la liga se va alargando la liga y al final perdió 1 año y luego al final termina resolviendo el contrato, ¿no? Entonces también hay situaciones que se dan, yo no generalizo, ¿no? Siempre cada casos particulares se presentan y es así, ¿no? Obviamente todos queremos salvar la obra y ese es un buen lema, salvemos la obra, ¿no? Pero hasta ciertos límites, ¿no? Y bueno, la experiencia cada uno dirá, pues, en qué momento lo cortan, ¿no? En qué momento lo pueden seguir alargando, ¿no? Es decir, ven al contratista con la intención de acabar bien, ¿no? Se le da las facilidades, pero si ustedes también ven que no es por demás dar las facilidades porque no tiene los recursos o no tiene la intención, ya no se puede alargar más, ¿no? Entonces, caballero, se resuelve el contrato y continuamos con otro, ¿no? Este de la criminalización, el tema de, a ver, bueno, lo interesante del tema es que los proyectistas mayormente están salvados, ¿no? O sea, los que en la parte de actuación preparatoria, con su sanción administrativa por alguna deficiencia, ya están tranquilos, por lo que ha dicho el doctor. Bueno, los consultores, ¿no? Pero, claro, siempre y cuando hayan trabajado con la mejor intencionalidad, con lo que... Los errores siempre pueden haber, ¿no? Quien no comete errores es porque no ha hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, los errores parte de una gestión que a veces se pueden dar involuntariamente, ¿no? Y ante esa involuntariamente, es decir, ustedes han querido trabajar lo mejor posible y por ahí falló algún elemento de su equipo de trabajo. Eso debería ser, bueno, administrativamente quedar ahí, ¿no? Como lo es en la parte de los consultores, los que son proyectos. Pero lamentablemente no salvamos los que están en la parte de fase de selección y la fase de ejecución contractual, ¿no? Y ahí sí es bien duro la ley, bien duro que todos ustedes o todos los que estamos en la parte de fase de selección, fase de ejecución, no exista impunidad, ¿no? Y ahí, por ahí es donde de repente capaz el Colegio de Ingenieros nos podamos asesorar de un abogado para poder por ahí tratar de minimizar estos aspectos que todavía se dan, ¿no? Por ejemplo, los informes de la Contraloría que por ahí alguien consultó, la entidad que hace, ¿no? La entidad no agarra un informe de Contraloría, le pasa al procurador, el procurador lo pasa al Poder Judicial y ya se investigó, ya se dañó la imagen de un profesional, ¿no? Entonces, y eso es irreversible, ¿no? Y cómo te mira la entidad, cómo te miran los colegas, ¿no? Ya no te miran bien, te miran como si realmente hubieras hecho el delito, ¿no? Y eso no se cambia, ¿no? Y eso es algo que no debería pasar, pero sí pasa miles y miles de casos en el país, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho por hacer. Yo invoco al Colegio de Ingenieros del Perú, en la parte central, que el tema de la parte criminalización por alguna cuestión o omisión técnica involuntaria no se ha llevado a una situación de perjuicio mayor a los colegas, ¿no? Porque para eso el Colegio de Ingenieros creo que tenemos una instancia legal que nos puede ayudar y sería oportuno por ahí que algo de eso podamos incluirlo en el proyecto de ley para que después en el reglamento se pueda servir, ¿no? Que minimizar esa parte, ¿no? Claro está, obviamente no se puede perdonar a quien dolosamente o falsea o con intencionalidad lo hace, ya, bueno, este es otro tema, ¿no? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de errores no intencionales que siempre se pueden suceder por muchos factores no deseados, no previstos o no voluntarios, ¿no? Sí, bueno, sí,
me dice para cortar, bueno, eso es básicamente de mi comentario. A los 3 expositores paso a mi lugar al ingeniero Julio Rojas. Gracias. Gracias. Ya. Mi estimado arquitecto Pedro Morales, gusto verlo años y años. Doctor Ricardo Gandolfo, también mucho gusto conocerlo y gracias por sus aportes. Doctor Miguel Servigón, igualmente gracias por sus aportes. Voy a ser brevísimo porque creo que están cansados. 2 cositas más, arquitecto. Ya, el arquitecto Pedro Labarte, que citó algo de la experiencia, que efectivamente sé que muchas entidades públicas están eliminando, retirando a la experiencia mayor 10 años, lo están retirando, es cierto. Entonces eso hay que ver cómo neutralizamos. Eso. Ahora el otro, en cuanto a expedientes técnicos, la OCE, si alguien de la OCE, han publicado una estadística de los entre 1.800 y 1.800 obras paralizadas, efectivamente dicen el 70% son por expedientes técnicos, de eficiencia, omisión de falla, expediente técnico. Creo que parece un poco exagerado, creo que usted expuso, pero de todo modo la mayor parte es falla y error en el expediente técnico, entonces ahí viene el problema. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros debemos de darle incentivos a los consultores y no minimizar su honorario. Yo creo que de 5% o debajo están considerando las entidades públicas, ahí creo que es un problema, y así que debe ser en otros sitios 8% mayor, para que se esmeren, se dediquen a tiempo y resuelvan buenos expedientes técnicos. Creo que en eso se podría obviar en cuanto al problema expediente técnico, y en verdad es el problema básico que hemos tenido. Por otro lado, nuestro doctor Ricardo Gandolfo, en cuanto a penalidades, es cierto, sabemos todos que hay 10 y 20%, creo que estamos en exceso incurriendo. Eso hay un comité de contratación, ya le dijo al ingeniero Pedro Valera, que está estudiando, está analizando para ver cómo puede minimizarse eso y en la nueva ley replantear ese tema, la penalidad, que creo que efectivamente está en exceso. El otro, hay un punto que un poquito quisiera separarme, esto va al doctor Ricardo Gandolfo. No sé si a la fecha todos sabemos los adjudicadores, ¿qué está pasando? Tengo conocimiento de muchos adjudicadores que ahorita están 3-4 meses sin pago, son honorarios. Ustedes saben que los adjudicadores, 20%, hay un adjudicador, 40 millones de horas, hay 3 adjudicadores. Entonces hay muchos que están impagos 3-4 meses. ¿Qué pasa? Las entidades públicas se están olvidando de presupuestar, así como hace con contratista, con la supervisión, reajustes, no, previamente están con presupuestados. En cambio, los supervisores de los adjudicadores, nada que ver. Hay un problema grave ahí. En otro caso, en un articulado de la ley dice, si no hay pago, el adjudicador que renuncia. Esa salida creo que es negativo. Si el adjudicador renuncia y ya hizo trabajos, ya se perjudicó tiempo y todo, no puede ser. Entonces hay un problema ahí en cuanto al incumplimiento de las entidades públicas, en cuanto a los honorarios de los adjudicadores. Hay un problema grave ahí. Eso por el momento no, un poquito más tiempo, muy amable. Gracias por todos. Ricardo Gandolfo, Miguel Servigón, muy amable, gracias por todos. Bien, gracias a nuestros panelistas, el ingeniero Pedro Valera, el ingeniero Julio Rojas, el ingeniero Alba Catán.